bienvenidos a la videoconferencia de la nueva Ley de Amparo. Mi nombre es Antonieta Gutiérrez y los voy a estar acompañando en la conducción de este evento. Tengo algunos mensajes que son de importancia para todos ustedes. El primero es mencionarles que a partir de este momento vamos a tener abierto el videodiálogo para dar cabida a todas las dudas y comentarios que tengan con respecto a los diferentes temas que aquí se van a estar tratando. Por otro lado, informarles que tenemos el material del participante a su disposición a través de la página de SAT Televisión. Es importante que cuenten con este material, si es preciso, ojalá puedan tenerlo en este momento, para que vayan siguiendo la exposición de cada uno de nuestros especialistas. Por otro lado, tenemos también una evaluación. Esta evaluación deberá llevarse a cabo al término de la segunda sesión de esta videoconferencia. La llevaremos a cabo a través del sistema Aprende, así que es de igual importancia que ustedes manden sus comentarios y sus preguntas para que queden resueltas y la evaluación pueda ser resuelta con éxito. Y bueno, vamos a dar entrada ya a la exposición de nuestros especialistas. Permítanme presentarles a los mismos. Para la introducción de nuestra videoconferencia se encuentra con nosotros el licenciado Jaime Eusebio Flores Carrasco, administrador general jurídico, y el licenciado Alberto Machuca García, administrador central de amparo e instancias judiciales. Durante esta primera sesión vamos a tocar lo correspondiente al título primero y segundo de esta nueva ley de amparo. Y en nuestra sesión número 2 vamos a ver los títulos restantes, es decir, el tercero, cuarto y quinto. Los dejo entonces en compañía del administrador general jurídico y el administrador central de amparo e instancias judiciales. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes a través de SAT Televisión. Ahora con un tema muy importante que es la Ley de Amparo, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013. Vamos a tratar de hacer una exposición muy concreta sobre los temas más relevantes que tiene esta nueva Ley de Amparo, que sustituye a una que ya tenía muchísimos años. Desde 1936 la Ley de Amparo no se había modificado. En esta ocasión estoy acompañado del licenciado Alberto Machuca García, que es el administrador central de amparo e instancias judiciales y que me va a ayudar junto con sus administradores a exponer a detalle cada uno de los temas importantes de esta nueva Ley de Amparo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como nos dijo nuestro administrador general, la nueva Ley de Amparo será expuesta en esta ocasión por la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales. La nueva Ley de Amparo está contenida en 5 títulos, del cual el título primero corresponde a su servidor, que son disposiciones de carácter general. El título segundo corresponderá a Marcela Olivia Nava Yáñez y Ana Laura Rodríguez Oliver, que tratarán el tema del amparo indirecto y el amparo directo. El título 3, que corresponde a Ricardo Sánchez Sánchez, corresponderá al análisis del incumplimiento de sentencias. El título 4, que corresponde a Madeleine Caballero Centeno, será la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y el título 5, que corresponde a Héctor Sánchez Valderas, será el tema de delitos y sanciones en el juicio de amparo. La presente videoconferencia dará a conocer las modificaciones sustanciales de una de las instituciones más importantes que tenemos en México, la Ley de Amparo. Esta Ley de Amparo es garante de derechos humanos, de las garantías consagradas en la Constitución política de nuestro país, de los tratados internacionales en los que México es parte. De ahí la importancia que tenga conocer con detalle las modificaciones sustanciales que tuvo esta nueva Ley de Amparo. ¿A quién aplica esta nueva Ley de Amparo? Bueno, pues a todos aquellos que acrediten tener el carácter de quejosos, de terceros interesados, de autoridades responsables. Y aquí vale la pena hacer una acotación porque es una modificación trascendental que tiene esta nueva ley. Ya considera como autoridades responsables a los particulares cuando realizan una actividad equivalente a las que realiza la autoridad. Estábamos pensando hace un momento, el licenciado Alberto Machuca y yo, cuál podría ser el supuesto, porque como ustedes bien saben, esto es nuevo para todos, no nada más para nosotros como autoridad, también es nuevo para los juzgadores, para los propios quejosos. Estábamos pensando en un ejemplo de este supuesto de particular que pueda tener el carácter de autoridad. Bueno, pues en una concesión tal vez podría darse este supuesto, ¿no? Entonces, esta nueva ley abarca a las personas que yo ya les dije, pero lo importante también es saber en qué momento van a tener esa característica. El estudio que hagamos a profundidad de esta ley de amparo nos va a ayudar a llegar a concretar la forma en que los tribunales van a interpretar esta nueva ley. Les reitero, es un reto muy importante que tenemos nosotros, no solo como autoridad, sino también como particulares. Beto, no sé si quisieras comentarnos una parte de lo más trascendente que tuvo esta ley. Claro que sí, licenciado.
las reformas principales a la ley de amparo es que ya se tiene también como la posibilidad de presentar la demanda de amparo teniendo la particularidad de tener un interés legítimo. Anteriormente la ley de amparo que nos regía hasta el 2 de abril de este año permitía la procedencia del amparo con la sola característica que tuviera un interés jurídico. Ahora se prevé que quien tenga un interés legítimo, individual o colectivo, podrá presentar su demanda de amparo. Otra característica esencial de estas reformas a la ley de amparo es la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad, si bien no aplica para materia tributaria, es importante señalar que en el SAT no solo aplicamos normas de carácter tributario, también aplicamos disposiciones administrativas, bueno, que en su momento serán tratadas por cada uno de mis administradores con los ejemplos correspondientes. Un ejemplo podría ser, Beto, si me lo permites, el tema de la cancelación de patente o lo de contadores públicos. Exacto, son normas de carácter administrativo que normalmente son impugnadas vía amparo. Tenemos en nuestra administración central muchos amparos de esa naturaleza y que son normas administrativas que pueden ser materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Por eso la relevancia, ¿no?, de conocer esta figura novedosa que viene en la nueva ley de amparo, ¿no? Ahora, el tema de lo del cumplimiento de las sentencias creo que es otro trascendental punto que valdría la pena o tendríamos que enfocarnos las autoridades del SAT en conocerlo por la consecuencia que puede tener, ¿no?, de que no cumplamos una sentencia. Eso y que este procedimiento, nuevo procedimiento de cumplimiento, pues ya no la están aplicando los tribunales federales en asuntos que no están concluidos, ¿no?, o que no han causado ejecutoria. Pero la importancia radica en lo estricto que viene a ser la nueva ley, ¿no?, que incluso, bueno, ya dejemos la destitución, puede generar un delito e incluso puede tener pena o prisión para los funcionarios que no lleguen a cumplir las sentencias, ¿no? Exacto, pueden tener multa o prisión por no haber cumplido una sentencia, por haber falseado una información en un informe previo justificado. En fin, son sanciones muy duras que se prevén ahora en esta nueva ley y que debemos tener cuidado nosotros como autoridades al momento de estar rindiendo cada uno de nuestros actos. Sí, incluso referíamos o veíamos hace un momento la ley, el artículo 262 de la nueva ley establece como supuesto de delito que la autoridad llegara a dejar sin efecto o revocar su acto para tratar de que se sobresea el juicio de amparo y posteriormente iniciar un nuevo acto. Eso ya lo sanciona como delito, o mejor dicho, lo tipifica como delito, y eso es gravísimo, porque yo recuerdo que en la práctica me tocó ver 2 o 3 asuntos que lo hacíamos porque según nuestro punto de vista cambiaba la situación jurídica del contribuyente en lo particular. Sin embargo, pues podría actualizar el supuesto de ley que llevaría al funcionario a situarse en una responsabilidad o en un delito que lo podría privar de su libertad. Entonces es bien importante que lo sepamos, ¿verdad, Beto? Claro, incluso comúnmente tenemos lo que ustedes conocen como aseguramientos, embargos o inmovilizaciones de cuentas bancarias. Cuando nos conceden la suspensión los juzgados de distrito, tenemos por norma pedirle a la autoridad correspondiente que deje sin efectos esa actuación. Pero también es común que nuestras propias autoridades emitan un nuevo acto queriendo subsanar esa irregularidad que cometieron. Pues ahora ya no se va a poder hacer esa situación porque incurriríamos en un delito tipificado por la ley de amparo. Entonces, son los cambios que hasta ahorita estamos viendo. Así es. El otro tema es lo de los plenos de circuito, el tema de cómo se genera o se conforma la jurisprudencia por contradicción. Actualmente, más bien quise decir, la ley anterior preveía que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de contradicción de tesis, podría generar jurisprudencia. Ahora, una de las novedades en esta nueva ley de amparo es que se generan los plenos de circuito. Ustedes recordarán que el Poder Judicial de la Federación tiene dividida la República en circuitos. Estos circuitos, a su vez, abarcan ciertas entidades federativas donde hay juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Cuando las sentencias que emitan los tribunales colegiados de circuito sean contradictorias, se va a constituir el pleno de circuito y va a decidir la jurisprudencia que debe prevalecer en ese ámbito.
Si ese circuito tuviera un criterio contradictorio en relación con otro circuito, entonces la Corte es la que va a solucionar este problema a través de una contradicción que generará jurisprudencia que será aplicable a todos los tribunales del país. Creo que esa sería también una modificación importante que representa para nosotros un reto por el tema del litigio, ¿verdad, Beto? Exactamente, ya será mediante un reglamento que expida el Consejo de la Judicatura quien determinará en dónde van a estar ubicados estos circuitos, cuántos circuitos serán, plenos de circuito, perdón, por cuántas personas o magistrados estarán integrados, cuál es el procedimiento para determinar que es jurisprudencia la que van a llegar a concluir. En fin, son varias situaciones que aún no están emitidas porque va a haber un reglamento que las prevea, pero son cambios sustanciales en esta nueva ley. Así es, actualmente pues ya realizamos un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los ministros. Este cambio implicaría que tendríamos que hacer una estrategia a nivel nacional para realizar ese litigio en los circuitos. Implica que no solo se haga desde el área central, tendríamos que hacerlo a través de las locales jurídicas, muy importante. El litigio que ahora se hace en los tribunales federales, ahora lo tendríamos que replicar en los circuitos, pero para efectos de la jurisprudencia. Indudablemente representa un reto para la jurídica estar bien coordinados y realizar un esquema de defensa adecuado en este tipo de asuntos. Sí, por ello insistimos en cada reunión que tenemos con ustedes, que nos coordinemos, que nos llamen. Nuestras áreas están divididas por administraciones locales, se pueden coordinar con ellos, conmigo mismo, con el administrador general, para que, como se ha dicho siempre, estemos litigando estos asuntos y tengamos mejores resultados para la institución. Dentro de los cambios sustanciales que tiene esta nueva ley de amparo, pues está el juicio en línea, es algo súper novedoso, no se había dado nunca en la historia de la ley de amparo, pero ahora ya se está retomando. Digamos que es un símil o una copia de lo que es el juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero más que un símil, más bien es allegarse de las herramientas tecnológicas que en la actualidad existen, para hacer más rápido, más expedito los procedimientos de amparo. Ya se está estableciendo en esta nueva ley que ahora podrá presentarse la demanda vía correo electrónico, por internet, y todo el trámite del juicio de amparo podrá hacerse por internet, lo que conocemos como el juicio en línea. Los plazos legales están teniendo también una modificación sustancial en relación con que se están ajustando, ¿no? Ven que en la anterior ley pues el término de 24 horas era muy estricto, pero pues no se podía cumplir materialmente con él. Está habiendo un ajuste en ese sentido, por citar solo un ejemplo, ¿no? En los demás medios, recursos que hay y demás también están ajustando los plazos. Sin embargo, el trascendente sería el tema de la rendición de los informes, ¿no? El plazo está ajustando. Lo de la suspensión del acto reclamado está teniendo también una modificación importante que ya a detalle mis compañeros se los dirán. El amparo directo y el amparo adhesivo es una novedad también, no existía lo del amparo adhesivo. Tratándose del amparo directo, ya podrán presentar los amparos adhesivos, es algo novedoso también que se tiene. Lo del incidente en ejecución de sentencias, lo del incidente por el incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el tema de la jurisprudencia que ya les comentamos, los plenos de circuito, el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, las medidas disciplinarias y de apremio, de responsabilidades, sanciones y delitos. A grandes rasgos esos serían los temas importantes que vamos a abordar con detalle para que ustedes conozcan conforme a la nueva ley de amparo. Pues sí, es una reforma trascendente para nuestras instituciones. Incluso hay figuras que no están contempladas en lo que conocemos como el amparo tradicional. Se modifican criterios como la relatividad de las sentencias para algunos casos, el estricto derecho, la procedencia del amparo por interés jurídico. Entonces son temas importantes que vamos a tratar con los demás compañeros de la Central de Amparos y que próximamente también, si se puede, haremos una videoconferencia con cada uno de los temas ampliando lo que hoy vamos a ver. Así a grandes rasgos, como pueden observar ustedes, pues tuvo una importante reestructura esta nueva ley de amparo que para nosotros como General Jurídica implica una gran importancia. Tenemos que abocarnos al conocimiento y dominio de dichos cambios y asimismo transmitirlo a las áreas operativas o a las unidades administrativas del SAT que se ven involucradas en este tipo de medios de defensa. De antemano yo les agradezco muchísimo su atención, su participación, los exhorto a que continúen trabajando para que podamos seguir posicionando al SAT como una dependencia de excelencia en el Poder Ejecutivo Federal
y les reitero que vamos a continuar con la exposición de cada uno de estos temas a través de mis compañeros. De cualquier forma, las dudas que llegaran a surgir durante estas videoconferencias que ustedes vean, bueno, pues son recibidas y serán atendidas con toda oportunidad, con el ánimo de que queden claros todos estos temas. Muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Como mencionamos hace un momento, a mí me corresponde dar el título primero de la nueva ley de amparo. Esta nueva ley de amparo tiene su origen en la reforma constitucional de julio del 2011, en donde básicamente se reformó la Constitución para prever en nuestra Constitución los derechos humanos de los que formamos parte a través de los tratados internacionales que firma el Estado mexicano. Por lo tanto, la nueva ley de amparo prevé en su artículo primero que la ley de amparo procederá contra normas generales, actos o omisiones, primero, que violen los derechos humanos y las garantías que están previstas en la Constitución. También se prevé en este artículo primero de la Constitución que procederá al juicio de amparo cuando la autoridad federal viole la esfera de competencia de los estados y del Distrito Federal, siempre y cuando también se violen los derechos humanos de los particulares con la actuación de la autoridad. También se prevé en esta nueva ley de amparo que procederá contra los actos de los poderes estatales y del Distrito Federal que violen la esfera de competencia del Poder Federal y que también se vulneren las garantías individuales y los derechos humanos de los que formamos parte de estas entidades. Como se manifestó hace un rato, la ley de amparo también prevé que los particulares podrán ser autoridad tratándose de actuaciones que afecten las garantías y los derechos humanos de los particulares. Otra reforma importante que se prevé en la ley de amparo está en su artículo tercero, que prevé la forma tradicional de la presentación del juicio de amparo a través de la vía escrita y de los medios electrónicos que están previstos en esta nueva ley, como a través de una firma electrónica que tramitará el Poder Judicial y que se preverá en acuerdos generales y reglamentos que expedirá el Consejo de la Judicatura. En su artículo tercero transitorio de esta nueva ley se prevé que el Consejo de la Judicatura emitirá el reglamento correspondiente en un plazo de 90 días después de que entró en vigor esta nueva ley. Es decir, si entró en vigor el 3 de abril del 2013, los 90 días serán el 3 de julio del 2013. Por lo tanto, hay que estar pendientes de cuando salgan estas nuevas disposiciones, porque todas aquellas entidades que representemos a las autoridades responsables tendremos que empezar a tramitar la firma electrónica que dará lugar a la presentación de nuestros informes, de nuestros recursos y de cualquier actuación y consulta que se haga en un expediente electrónico por medio de esta firma. Hay que tener en cuenta que la representación de las autoridades demandadas podrá ser también, como lo dije, por escrito y a través de la firma electrónica correspondiente. Esta firma electrónica será el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos que la firma de carácter autógrafo. Es una opción para nosotros como autoridad enviar y recibir promociones y documentos y comunicaciones de carácter oficial a través de esta firma electrónica. Para ello, tendremos que estar consultando constantemente este expediente de carácter electrónico. También hay que comentar que en el artículo 4 de esta nueva ley se prevé un tema muy importante, que es la resolución prioritaria de los juicios. ¿Qué es esto? Desde la Constitución se prevé que cuando el Poder Ejecutivo o las cámaras del Congreso de la Unión consideren que hay un tema que se deba de resolver prioritariamente, se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución prioritaria de los mismos. ¿Cuándo se debe entender que hay necesidad de que se resuelva prioritariamente un juicio? Pues cuando se vulnere la defensa de los grupos más necesitados de la sociedad, cuando se dé o se incumplan los decretos, resoluciones, acuerdos de autoridad en materia de competencia económica, de monopolios o de libre concurrencia. Asimismo, cuando se prevean daños irreversibles al equilibrio ecológico y en los casos que así lo determine el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál será el procedimiento correspondiente?
el presidente de la Suprema Corte someterá a solicitud del Pleno de la misma, quien resolverá por mayoría simple. Es decir, cuando haya seis ministros que estén de acuerdo con el proyecto de atracción de este juicio prioritario, se tendrá una resolución para que la Suprema Corte determine que se va a resolver un asunto de manera urgente. Esta resolución prioritaria de asuntos no solo es para juicios de amparo, también se prevé en el artículo 11º transitorio de esta ley que aplicará para reformas y controversias constitucionales, así como acciones de constitucionalidad. Entonces, no solo aplicará para el juicio de amparo normal, sino para este tipo de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Cambiando de tema, hay algo novedoso que se prevé en el artículo 5 de esta nueva ley, será quiénes serán los quejosos en el juicio de amparo. Aquel que resienta una vulneración en su esfera jurídica, en su esfera de derechos humanos, pero también se prevé que aquel que tenga un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, entendiéndose por aquel que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico que nos rige. Este tema es muy importante porque definir qué se entiende por interés legítimo no es fácil. Ahorita actualmente hay una controversia, una contradicción de tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que posiblemente defina qué se entiende por interés legítimo. En la teoría nadie se pone de acuerdo qué entendemos por el mismo, más que la definición que se encuentra en el artículo 5 de la Constitución. También tendrán naturaleza de autoridad responsable, como se mencionaba anteriormente por el Administrador General, los particulares que realicen actuaciones como autoridad. Él mencionó el ejemplo de las autorizaciones y de las concesiones. Podemos poner el ejemplo de un depósito fiscal que se haya autorizado a un particular para que otorgue este funcionamiento, pero si, por si es el caso, niega la importación a este régimen, pues está haciendo un acto de autoridad que puede ser susceptible de su impugnación a través del juicio de amparo. Esta es la principal reforma que tuvo en materia de autoridad responsable. Como tercero interesado también está aquel que tenga o haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Aquí ya es el tema tradicional que conocemos, por ejemplo, en amparo directo, cuando nosotros como autoridad somos parte en el juicio de amparo, en el juicio de nulidad, perdón, y vamos a un juicio de amparo directo y somos terceros perjudicados. Aquí en este caso hay una reforma que ya comentarán más adelante mis compañeros, que trasciende mucho a nuestra esfera de trabajo y que debemos de atenderla con mucha precaución. También entre las partes en el juicio de amparo se encuentran los quejosos cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial. Esto, aunque no nos aplica mucho a nosotros porque no vemos más que nada naturaleza administrativa, pues es importante comentárselas. También la víctima del delito o el ofendido tendrá esta naturaleza de parte en el juicio de amparo indirecto. El Ministerio Público, como ya sabemos, es siempre parte en estos juicios de amparo, pero también será en materia penal, que no estaba previsto anteriormente, cuando haya intervenido en el procedimiento del que derive el acto reclamado. Las personas morales oficiales, como ya estaba entendido anteriormente, sí podrán interponer el juicio de amparo, nada más que en esta reforma se hace una salvedad. Podrá solicitar el amparo la autoridad o persona moral oficial cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto a relaciones jurídicas en las que se encuentre en plano de igualdad con los quejosos. Esta es la parte novedosa, que se encuentre en un plano de igualdad con los quejosos. Hace unos días un administrador local jurídico me preguntaba si nosotros como autoridad podremos interponer el juicio de amparo en contra de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nos fueran desfavorables, y como consecuencia de los nuevos criterios de la Suprema Corte en lo que no procederá el recurso de revisión en cuestiones de carácter formal, incluso en los juicios sumarios, podrá interponerse este juicio de amparo por parte de la autoridad. Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Porque no está en juego nuestro patrimonio. Las contribuciones que se determinan por las distintas autoridades del sistema de administración tributaria, perdón, del servicio de administración tributaria, no son parte de nuestro patrimonio y por lo tanto no son susceptibles de un juicio de amparo indirecto. Entonces es bueno hacer la acotación porque seguramente va a haber muchas preguntas al respecto.
Dentro de los plazos que conocemos para la interposición de este juicio de amparo, pues quedan igual, excepto algunas reformas que hubo en materia de días inhábiles, por ejemplo, las que se contemplan en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Se prevé ahora expresamente que el 21 de marzo y el 25 de diciembre son días inhábiles y se elimina el día 14 de septiembre, que en la anterior ley también se contemplaba como día inhábil y que era el Día del Trabajador del Poder Judicial. Por lo tanto, son modificaciones a los plazos que tenemos previstos actualmente. A partir del día siguiente en que fueron hechas las notificaciones, estas se entenderán legalmente realizadas. Entonces, es un tema que, por ejemplo, en el caso del juicio en línea es al tercer día siguiente. Más adelante comentaremos por qué es al día tercero de que empiecen a correr los plazos en materia del juicio en línea. Otra de las reformas correspondientes en materia del juicio de amparo es la que se prevé en el artículo 24 de la ley. Y se prevé que las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente a aquel en que se fueron hechas. Anteriormente, la ley que fue abrogada preveía que era a los 24 horas siguientes de que fueron pronunciadas las resoluciones judiciales. Es un cambio sustancial que da mayor seguridad jurídica a los que somos partes en el juicio para conocer cuándo nos van a notificar una resolución que impacte en nuestros procedimientos. También las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo podrán ser hechas en la forma tradicional, por oficio, como actualmente se da, o en la forma digital a través de la firma electrónica del que hablamos hace algún momento. En materia de notificaciones, están las mismas que conocíamos anteriormente, en forma personal, por oficio, por lista, y la tercera o la cuarta notificación, la que se prevé actualmente, es la de la notificación por vía electrónica, en la que las partes que expresamente lo soliciten y que tengan tramitada su firma electrónica podrán recibir este tipo de notificaciones. Las notificaciones por lista, cabe señalar que se fijarán en hora y se publicará en lugar del órgano jurisdiccional que así se determine, y también en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Esto es importante porque va a haber una especie de boletín judicial donde se notificarán estas resoluciones del Poder Judicial y que estaremos vigilando y revisando constantemente para que nuestras administraciones locales jurídicas no se les vaya ningún plazo de que tengamos que interponer algún recurso o medio de defensa correspondiente. En materia de notificaciones en forma electrónica, se sujetarán a las reglas siguientes. La primera notificación siempre será por oficio a las autoridades responsables y en forma personal al quejoso o tercero interesado. Esta notificación vía electrónica, que primero será por oficio, tendrá que hacerse a través de la firma electrónica de la que hablamos. Esta notificación por vía electrónica, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juzgado, se hará también por medio del correo certificado con acuse de recibo. Es importante saberlo porque nosotros tenemos una infinidad de juicios de amparo en la que la mayoría de los juzgados de distrito notifican vía correo certificado, pero tratándose del juicio en línea, solo será la primera notificación y las restantes tendrán que ser verificadas en el portal de Internet que prevea el Consejo de la Judicatura para que estemos vigilando en qué fecha se hacen. Las notificaciones por vía electrónica a las autoridades responsables se hará siempre a través de este sistema y tendremos la obligación, porque así lo prevé el artículo 30, fracción primera de la Ley de Amparo, tendremos la obligación de entrar diariamente al portal de Internet para conocer aquellas notificaciones que nos hagan de esta vía. ¿Qué prevé la fracción primera de este artículo? Que tendremos máximo 2 días para hacernos partícipes de esta notificación para que surta efectos y estemos legalmente emplazados. Esta situación también aplica para los quejosos y se prevé la fracción segunda correspondiente. Hay una excepción. Tratándose del incidente de suspensión, esa tendrá que ser dentro de las 24 horas siguientes a que se publique en el portal. Es decir, es importante que estemos diariamente viendo la página de Internet del Poder Judicial para conocer qué tipo de notificaciones nos hacen y estar notificados en tiempo y forma y no surtan los efectos que prevé la propia ley. Tratándose también de notificaciones vía electrónica, en aquellos asuntos que por su especial naturaleza las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse nuestro funcionamiento en nuestras oficialidades de partes, podríamos solicitar la ampliación del término.
Esta ampliación del término, si el quejoso no está de acuerdo, podrá impugnarla a través del recurso de queja correspondiente, es decir, dentro de los 2 días siguientes a aquel en que fue hecha, como lo prevé el artículo 97, fracción primera, inciso B, y el artículo 98, fracción primera de esta nueva ley de amparo. También es importante destacar que las notificaciones vía electrónica, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se puedan hacer, ya sea porque se interrumpa el servicio o porque hay una falla que no sea materia de nosotros, pues tendríamos que notificarlo por cualquier medio al órgano jurisdiccional para que esté enterado, y durante este lapso que no esté funcionando la firma electrónica o el expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación, pues también se suspendan los plazos que están previstos en esta ley. Esto es importante porque ya nos pasó en alguna ocasión cuando se hizo el programa piloto de la firma electrónica, en el que en materia de YETU, por ejemplo, en la que pues nuestros sistemas electrónicos no eran lo suficientemente amplios para que pudiéramos estar al día en las notificaciones. Entonces, constantemente pues nos pedíamos ampliación del plazo para conocer las resoluciones, y el tribunal o juzgado correspondiente, si lo consideraba conveniente, pues nos daba esa ampliación. Entonces, es importante, por lo tanto, conocer esta excepción, que seguramente vamos a tener que estar al día en la información, ya sea que lo reglamentemos también en un lineamiento que se emita por esta central, o en alguna disposición o comunicado que sea de todos del conocimiento. En materia también de notificaciones electrónicas, es importante señalar que surtirán sus efectos a la autoridad responsable desde que quedaron legalmente hechas, esto es, al segundo día en que se realizó. ¿Por qué? Porque así lo prevé el artículo 31 de esta propia ley. Cuando sean notificaciones por lista, siempre y cuando se tenga esta firma electrónica, el término antes señalado para que surta efectos si no entramos a nuestro portal electrónico, es cuando se haya generado esta constancia correspondiente. También es importante señalar que una vez generada la constancia que electrónica que emita el Poder Judicial de la Federación, se entenderá que produce sus efectos en la hora en que se abrió el portal. Para ello el Poder Judicial nos mandará seguramente un correo electrónico con la fecha y hora en que se dio por notificada a la autoridad correspondiente, lo cual, como ya mencioné hace un momento, será materia del reglamento que se expida por el Consejo de la Judicatura dentro de los 90 días siguientes a que entró en vigor esta nueva ley. Pasando a un tema distinto de las causales de improcedencia, aquí un cambio sustancial, puesto que se incrementaron causales de improcedencia también derivado de esta reforma trascendental. En la fracción primera del artículo 6 de la nueva ley de amparo se prevé como causal de improcedencia el que no procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Este era de todos conocido y estaba en criterio jurisprudencial, pero se hizo una manifestación expresa en la nueva ley para que no proceda este juicio de amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución. Tampoco procederá el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura, es decir, ahora que se expida, por ejemplo, el reglamento de la nueva ley de amparo que prevea la forma de notificación y del juicio en línea, tampoco procederá el juicio de amparo en contra de la determinación que se llegue a tomar en esta disposición reglamentaria correspondiente. De igual forma, no procederá el juicio de amparo contra las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Aquí pues está el medio correspondiente, que es el recurso de revisión, pero alguna decisión que no sea materia de recurso de revisión tampoco será materia de interponerse a través o de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. Por último, una de las adiciones importantes a estas nuevas causales de improcedencia es la que se prevé en el artículo 31, en la fracción octava, que es que no procede el juicio de amparo contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es un tema muy importante, que ya lo veremos en su momento en otro capítulo, y de los que hay que estar conscientes, porque seguramente los particulares, cuando impugnen un acto que trascienda a su esfera jurídica y que ellos consideren que puede ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte, pues ya no podrán irse a través de otro juicio de amparo e impugnar la resolución que se emita por el juzgado de distrito correspondiente. En materia de incidentes, aquí cambió un poco el criterio que se tenía en la ley anterior, puesto que para que proceda un incidente, que de los cuales ya se hablará más adelante, primero tiene que ser a petición de parte o de oficio.
el juez determinará si este incidente se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o se resuelve en la sentencia correspondiente. Para ello se dará vista a las partes para que tengan 3 días para manifestar lo que su derecho convenga u ofrezcan las pruebas conducentes que se quiera dilucidar en una audiencia que también se tendrá por emitida 3 días después de que transcurrió este plazo para ofrecer pruebas y se manifieste lo que nuestro derecho convenga. La resolución que se emita en este incidente pues, será recurrida solo a través de la queja que se prevé en el artículo 97 de la Ley de Amparo. Tratándose de sentencias, el artículo 73 de la nueva Ley de Amparo prevé algo muy interesante, que cuando se trate de declaratorias generales de constitucionalidad o de que se vea en un juicio de amparo un tratado internacional que se esté controvirtiendo, cuando se esté a punto de dictar sentencia, tendrá el órgano jurisdiccional correspondiente la obligación de hacer público el proyecto que vaya a presentar en la sesión correspondiente. Esto es importantísimo porque ya podemos conocer cómo viene el sentido de la resolución y poder armar un litigio más detallado, más profundo, allegarnos de elementos que a lo mejor no están en el juicio y podamos defender mejor los intereses del fisco federal. ¿Cuántos días vamos a tener para litigar? Es un periodo muy corto. Se entenderá que una vez listado el asunto y publicada en cada tribunal colegiado, tendremos 3 días para ir a litigar este asunto. No contarán estos 3 días ni la fecha de publicación ni la fecha de la resolución por parte de los tribunales correspondientes, ¿sí? También dentro de las sentencias es importante destacar que en el artículo 74 se prevé qué debe contener una sentencia. Dentro de todos los supuestos que se prevén en este artículo 74 está el de los efectos o medidas en que se traducirá la concesión del amparo. Esto es muy importante porque anteriormente no todos los tribunales ni los juzgados de distrito preveían los efectos claros de la concesión del amparo y luego tendríamos que ir a aclaraciones que nos cuestan tiempo y desgaste por parte de las autoridades, y en donde en una nueva resolución podemos encontrar cuestiones que no fueron materia de la primera. Por eso es importante que ahora en la sentencia que se emita se prevea el efecto que se le va a dar a la concesión del amparo. Y si es un amparo directo, es más amplio todavía el procedimiento que tendrá que agotar el tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque tendrá que atender a todas las violaciones procesales que se dan en el juicio de origen y en el juicio de amparo, incluso aquellas que el colegiado advierta en suplencia de la queja. Esto es muy importante porque va a evitar el reenvío constante a los tribunales para que analicen lo que vio el tribunal colegiado y haya infinidad de juicios de amparo, de recursos de revisión que sean interminables su resolución. Solo habrá un supuesto que es cuando hay una violación de procedimiento que no se haya atendido por el tribunal de origen o por la autoridad correspondiente, que será susceptible de que se emita o se reenvíe al tribunal para que se subsane esa irregularidad. Pero es una reforma importantísima que también se atenderá más adelante y que es innovada y nos va a ayudar a nosotros mucho en el seguimiento de los juicios ante los tribunales colegiados. Dentro del artículo 77 de la Ley de Amparo también se prevé los efectos de la sentencia de amparo. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se tendrá que prever cómo se restituirá al quejoso en el pleno goce de la garantía que le fue violada y regresar los efectos de esta actuación de la autoridad al momento en que se cometió esta violación. Cuando el amparo es de carácter negativo o implique una omisión, se tendrá que obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Otros supuestos de los efectos de la concesión del amparo es que en el último considerando la sentencia en la que se conceda esta protección constitucional, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos en los que la autoridad deberá cumplir esta sentencia. Es un poco lo que ya dijimos hace un momento, pero en materia de amparo indirecto tampoco se preveía mucho, inclusive era a veces contradictorio lo que estaba en un considerando con lo que estaba en un resolutivo. Entonces ahora en el último considerando ya les obligan a precisar los efectos en que nosotros como autoridades tendremos que cumplir una sentencia de amparo. También es importante mencionar que en el artículo 78 de esta nueva disposición, cuando el acto reclamado sea una norma de carácter general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o debe de considerarse inconstitucional
¿Para qué? Pues para que tengamos la oportunidad de recurrirla en vía de amparo indirecto por la autoridad correspondiente, que en este caso sería la Procuraduría Fiscal de la Federación. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Esto es muy importante porque normalmente se concede el amparo, pero nunca se especificaba que también aplicaba para las actuaciones o normas que están implícitas en la determinación de la inconstitucionalidad. Y antes de que esta declaratoria de inconstitucionalidad se vaya al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, pues también aquí aplica el principio de relatividad de las sentencias. Es decir, no desaparece en su totalidad este principio de relatividad de las sentencias solo hasta que se declare la inconstitucionalidad en forma general por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, otro de los efectos de la concesión del amparo es que se tendrá por legalmente ejecutoriada una sentencia a partir de que ya transcurran los plazos que se prevén en la propia ley o no hayan sido y no haya sido impugnada por nosotros. De este tema hablará en su momento Ricardo Sánchez y que abundará en el mismo. Cabe señalar que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Este también es una innovación que va a impactar tanto para el quejoso como para nosotros como autoridad, para que no haya criterios distintos en su determinación por parte del juez y su aplicación por parte de nosotros como autoridad. En materia de recursos, subsisten los que ya conocíamos, el de revisión, el de queja, el de reclamación, y también, aunque ya estaba previsto en el 105 de la ley anterior, está el recurso de inconformidad, nada más que se integra en el catálogo de recursos, que ahora se prevé en el artículo 80 de esta nueva ley. En materia de recursos, cabe señalar que las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo será susceptible de impugnarse vía queja. Anteriormente era a través del recurso de revisión, pero ahora tanto en el artículo 81 ya no está previsto el recurso de revisión, y en el 97 de la ley de amparo ya se prevé como una de las causales del recurso de queja cuando se deseche o tenga por no interpuesta una demanda de amparo. Entonces cambia de vía y obviamente también de plazo para impugnarla. En el recurso de revisión es importante señalar que cuando es amparo directo contra sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de una norma general y que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, pues tendrá que hacerse la precisión en la sentencia para decidir sobre tales cuestiones, y siempre que se fije un criterio de importancia y trascendencia que pueda ser susceptible de impugnarse vía revisión en amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en materia de recurso de revisión, la Suprema Corte de Justicia podrá traer de forma oficiosa o a petición de parte, cuando así lo estime conveniente, aquellos asuntos que por su especial naturaleza tenga que conocer de forma directa. Esto se prevé en el artículo 40 de la Ley de Amparo. También el Tribunal Colegiado, como actualmente sucede, podrá solicitar en algunos casos que se atraiga por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los asuntos que considere convenientes y que por su trascendencia afecten a la mayoría de nuestros gobernados. Cambiando de recurso, en el recurso de queja se podrá interponer dentro del plazo que se prevea en el artículo 98 de la Ley de Amparo, que es básicamente de 2 días. Anteriormente se preveía un plazo de 5 días para recurrir en queja en la mayoría de las actuaciones que eran susceptibles de este recurso, pero ahora se prevé solo el de 2 días y el de 5 días para casos específicos. Tratándose también del recurso de queja, de resultar fundado este recurso, no habrá necesidad del reenvío a la autoridad o juzgado de distrito correspondiente, ya que el Tribunal Colegiado dictará la resolución definitiva y también se eviten largas en los procesos de amparo que estén recurridos en queja. Por último, para terminar con este título primero, veremos que el recurso de reclamación que se prevé en el artículo 106 de la Ley de Amparo, una vez que sea fundada este recurso de reclamación y se deje sin efectos el auto que fue recurrido, obliga al presidente del Tribunal Colegiado a emitir uno nuevo. Es decir, en la propia sentencia se puede emitir el lineamiento general, pero obligará al presidente del Tribunal Colegiado a emitir el nuevo acuerdo que admita, deseche o que tenga por no presentar una prueba
pero es importante precisar que ahora ya se prevé expresamente en el artículo 106 de esta nueva ley. Bueno, pues por mi parte ha sido todo lo que corresponde al título primero de esta nueva ley, y que son los puntos esenciales que sufrieron cambio en materia de disposiciones de carácter general, pero que en su momento ampliaremos con ejemplos y que será en materia de otra plática con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Yo soy Ana Laura Rodríguez Oliver, soy administradora de Amparo en Instancias Judiciales 1, y yo voy a abordar el tema de la reforma en amparo indirecto. Mi compañera aquí presente, Marcela Nava, ella va a tocar el punto del amparo directo. Entonces, bueno, yo inicio con el amparo indirecto, ¿no? Antes que nada, pues vamos a hablar de la procedencia. Tenemos los mismos supuestos de procedencia que ya veníamos manejando en la ley anterior. Se incluyen algunas nuevas cuestiones, como por ejemplo se introduce el término de normas generales, y ya ahí se engloba todo lo que ya veníamos manejando, como leyes federales, leyes locales, los reglamentos locales, los reglamentos federales. Se incluyen los tratados internacionales, nada más que se hace una salvedad: no se pueden impugnar tratados en la parte en la que se reconocen derechos humanos. Bueno, esto va de acuerdo con la reforma, que su principal intención pues fue ampliar el objeto de protección del juicio de amparo. El amparo en contra de las normas generales sigue manteniendo la procedencia anterior. Esto se puede hacer a partir de que entra en vigor la ley o a partir de su primer acto concreto de aplicación. Aquí ya se reconoce expresamente que cuando una norma causa perjuicio por su sola entrada en vigor y en ese momento no se combate, se puede hacer posteriormente a través de su primer acto concreto de aplicación. Esto antes lo teníamos en la jurisprudencia, ahora lo tenemos en la ley. Se incluye la procedencia del amparo no únicamente contra actos, sino también contra omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, que ese sería nuestro caso. La cuestión del amparo procedente en contra de omisiones de la autoridad, pues si bien no estaba especificado en la ley, pues para nosotros no es nada nuevo. Siempre se han combatido a través del amparo omisiones de la autoridad, como es el ejemplo clásico, ¿no?, del derecho de petición. También se especifica la procedencia en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, de un procedimiento administrativo. En este caso, se establece que estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio se podrán combatir a través de la resolución que les pone fin, o podrá combatirse directamente alguno de los actos que forman parte del procedimiento, pero siempre y cuando, de concretarse el acto, la reparación del daño fuera imposible para el quejoso. Y aquí me gustaría puntualizar un detalle. Aquí nos dice la ley que para que se pueda ir el contribuyente o el gobernado a impugnar el acto que se suscita dentro de un procedimiento, tiene que acreditar una afectación directa a un derecho subjetivo que esté contemplado en la Constitución o en los tratados internacionales. Entonces, aquí sí podemos entender que para impugnar un acto que forme parte de un procedimiento administrativo, sí hay que acreditar interés jurídico, porque la disposición es clara en establecer cuándo procede el amparo en contra del acto que forma parte del procedimiento. Bueno, también procede, como venía en la ley anterior, contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio, y aquí se refiere básicamente pues a todos los actos que se dictan en las ejecuciones de sentencia, y define 3 casos, que son las resoluciones que acuerdan o reconocen ya el cumplimiento de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad jurídico material para cumplimentar la sentencia, y pues el acuerdo que ordena el archivo como totalmente concluido. Y en el caso del remate, ya especifica que el amparo únicamente procede en contra de la orden para el otorgamiento de la escritura y la adjudicación de la entrega material de los bienes. También se establece la procedencia de este juicio
para actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Y esta procedencia pues incluye en esta nueva ley, no la teníamos en la anterior. Ahora, por lo que hace a la demanda, pues conforme a la reforma de las cuestiones electrónicas, pues se puede presentar por escrito o por medios electrónicos. Algo que no estaba en la ley anterior que se incluye es la obligación de que al presentar la demanda ya se acredite la representación legal cuando algún quejoso está impugnando un acto a través de su representante legal. Pues se modifica el término del tercero perjudicado por el del tercero interesado. Y en el amparo contra leyes ya nos establece la ley que no es necesario señalar como autoridad responsable al funcionario que está obligado a refrendar el decreto, salvo que se combata el refrendo por vicios propios. Se debe señalar en la demanda de amparo pues la norma general, el acto de omisión que constituye el acto reclamado. Ahora bien, teníamos ya contemplada en la jurisprudencia los supuestos para la ampliación de la demanda. Ahora pues los recoge la nueva ley y ya los incluye en el artículo 111, donde ya se establece que puede ampliarse la demanda de amparo cuando el quejoso conoce actos relacionados con el acto reclamado, los puede combatir en ampliación. Y esto se puede hacer siempre que no hayan transcurrido, si no ha transcurrido el plazo para la presentación de la demanda, puede hacer las ampliaciones que guste, ¿no? Si ya presentó la demanda, entonces lo puede ampliar contando el plazo a partir de que conoció estos actos nuevos que quiere incluir en su demanda. Tiene que computar el plazo a partir de que conoce el acto y siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia constitucional. Si ya se celebró la audiencia, entonces los puede combatir en una nueva demanda de amparo. Nos continúa diciendo la ley en cuanto a la sustanciación del juicio, pues que como venía siendo antes, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la demanda, bueno, pues el juez la admite, la desecha o lleva a cabo una prevención. Además de los supuestos de prevención que ya se contemplaban en la ley anterior, pues aquí ya se especifica que el juez tiene que hacer un requerimiento cuando no se esté acreditando la personalidad o el poder notarial resulta insuficiente. Se otorga un plazo de 5 días para subsanar las irregularidades. Si no se subsana en este plazo, bueno, pues la demanda se tendrá por no presentada. También cuando faltan copias existe una prevención, nada más que en el caso del incidente de suspensión, si no se cumple con el requerimiento y no se proporcionan las copias necesarias para darle apertura, esta apertura se posterga hasta en tanto el quejoso subsane la irregularidad, ¿no? Ahora bien, ya continuando con la sustanciación, bueno, cuando existe causa fundada y suficiente para que el juez lo determine así, la primera audiencia podrá fijarse dentro del plazo de 60 días. Continúa la regla general de los 30 días, sin embargo, aquí se especifica que se puede emplear por 30 días más si el juez lo considera necesario. Esto puede suceder pues cuando hay gran número de autoridades responsables involucradas, cada una ubicada en diversos estados de la República. Bueno, pues ahí el juez, a su criterio, puede fijar la fecha de la primera audiencia hasta en un plazo de 60 días. El informe justificado se puede rendir por medios magnéticos y el plazo es de 15 días. La tendencia general de esta nueva ley fue ampliar los plazos. En la mayoría de los casos los plazos se ampliaron. En la exposición de motivos se justifica esta situación bajo el argumento de que la intención no es impedir la pronta expedición de justicia, sino mejorar la calidad de los litigios. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que en la práctica, pues sujetarse a los plazos que traía la ley anterior, pues no siempre era materialmente posible, y los nuevos plazos son bastante acordes a la realidad y pues van a permitir que el juicio se sustancie de una mucho mejor manera. Entonces, tenemos que el informe justificado, el plazo es de 15 días, se puede ampliar por otros 10. En el caso de que se estén impugnando actos que se emitan con fundamento en una ley que ya haya sido declarada inconstitucional, se prevé un procedimiento sumario, porque se reducen los plazos. En este caso, el plazo para rendir el informe es de 3 días y el juez tiene que fijar la fecha
para la celebración de la audiencia dentro de los 10 días a partir de la admisión de la demanda. Insisto, esto es únicamente en el caso en el que se combata un acto que se esté fundando en alguna ley que ya se haya declarado inconstitucional. En el informe justificado, pues como lo venimos haciendo, se tienen que hacer valer las causales de improcedencia, se defiende la constitucionalidad del acto reclamado, se tienen que anexar pues las copias certificadas de las constancias del acto que estemos defendiendo. Y como ya se venía manejando, pues no se puede ni variar, ni mejorar, ni la fundamentación, ni la motivación. Sin embargo, en el artículo 117 de esta nueva ley, se establece que tratándose de actos materialmente administrativos, si el quejoso alega su falta o insuficiencia de la fundamentación y la motivación, pues la autoridad deberá, en el informe justificado, complementar estos aspectos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado al rendir nuestros informes, ver de qué manera vamos a complementar esta fundamentación y esta motivación. Las autoridades que representamos a las autoridades responsables en el juicio de amparo, pues estar en mucha comunicación con nuestras representadas, porque pues finalmente vamos a poder complementar a la fundamentación y la motivación de sus actos. Y hay que cuidarnos pues de que esto no implique una mejoría ni una variación en la naturaleza del acto administrativo. Cuando suceda esto, cuando a través del informe se llegue a complementar la fundamentación o la motivación de un acto, los contribuyentes, los quejosos, van a tener 15 días para ampliar su demanda, y en estos 15 días van a combatir pues la parte que nosotros estamos introduciendo en el informe justificado. Como no vamos a poder nosotros volver a rendir otro informe que recaiga esta ampliación, pues desde el origen tenemos que sustentar muy bien la constitucionalidad y la legalidad pues de las partes que nosotros estemos complementando de la fundamentación y la motivación de los actos reclamados. Las pruebas, en cuanto a las pruebas, pues la testimonial, la pericial, la inspección ocular y cualquier tipo de prueba que requiera de un desahogo especial se van a presentar dentro del término de 5 días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia. En estos 5 días no se incluye ni el día del ofrecimiento ni el día de la celebración de la audiencia, y la pauta para computar este término pues es la fecha de la primera audiencia, no incluye los diferimientos. Eso también ya está establecido en la jurisprudencia y ahorita bueno ya se incluye en el texto de la ley. La suspensión se puede conceder de plano y de oficio cuando el acto reclamado recae en cuestiones de índole penal. Todo lo que sea privación de la libertad o que ponga en peligro la vida ya contempla una suspensión que se concede de manera oficiosa y de plano. Sin embargo, el incidente de suspensión se puede aperturar de oficio en 2 supuestos: cuando el acto reclamado recae en la extradición y cuando, a juicio del juzgador, de llegarse a consumar el acto reclamado, se haría físicamente imposible la restitución del derecho subjetivo que esté siendo violado. Y en este caso, pues no habla de una concesión de plano, pero sí de una apertura oficiosa del incidente. En cuanto a las reglas de la suspensión, subsiste los requisitos que tenía el anterior artículo 124 de la ley. Se puede concederse a petición de parte, se tiene que acreditar su posible violación, y siempre y cuando no exista un perjuicio al interés social ni se estén contraviniendo disposiciones de orden público. Se define también en la ley en qué caso se considera que sí hay contravención a disposiciones de orden público y al interés social. Además de las que ya se vienen contemplando desde la ley anterior, pues se incluyen algunas. Tenemos el caso que puede ser de interés para nosotros, que no se puede conceder la suspensión si concediéndola se permite que sigan funcionando casinos. También ya se considera que se viola el interés social si de concederse la suspensión, bueno, pues se atenta contra intereses de menores o de incapaces, o se impide el pago de las pensiones alimenticias.
Subsiste lo relativo al artículo 131 de la Constitución, las restricciones no arancelarias y las NOMS. Y se incluye como un nuevo supuesto que no se puede conceder la suspensión cuando se impide al Estado la utilización o el aprovechamiento de bienes del dominio directo. Ahora bien, en el artículo 131 se establece una regla para la concesión de la suspensión cuando el quejoso aduce interés legítimo. En este caso debe acreditar el daño irreparable a su pretensión y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora, como ya vimos, cuando se aduce interés legítimo y no interés jurídico, pues no podemos hablar propiamente de la titularidad de un derecho subjetivo. Por eso, en este artículo se establece como una regla para la concesión de la suspensión, que en ningún caso se pueden modificar o restringir derechos, pero tampoco constituir a través de la suspensión algún derecho del cual el quejoso no goza de manera previa a la presentación de la demanda de amparo. Ahora bien, en cuanto a la garantía del interés fiscal, el artículo 135 establece que cuando se reclaman actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la concesión de la suspensión es discrecional, pero solamente se podrá otorgar si se ha constituido o se constituye garantía. En este caso, la garantía se tiene que constituir ante la autoridad exactora y por cualquier medio que dispongan las leyes de naturaleza fiscal. Desaparece el depósito ante la Tesorería de la Federación. Volvemos a la concesión a la constitución de la garantía directamente ante la autoridad exactora y pues se rige ya por las reglas del Código Fiscal. Establece este artículo 3 supuestos en los que se puede reducir o dispensar el monto del otorgamiento de la garantía. El primero de ellos pues no constituye un supuesto propiamente de dispensa de garantía, sino pues que simplemente no procede a exigirla en el amparo porque pues ya está constituida, y aquí se refiere al embargo, cuando existe un embargo firme y suficiente para garantizar el interés fiscal. Ahí ya no se exige al momento de otorgarla en el amparo porque ya la tenemos. Y establece otros dos supuestos para dispensarla o reducir el monto, y es cuando se excede la capacidad económica, cuando el crédito fiscal excede la capacidad económica del quejoso, o cuando el quejoso es un sujeto distinto al sujeto directo o al responsable solidario en el pago de la contribución. Aquí me gustaría hacer una precisión. Siendo nosotros las autoridades obligadas a defender los intereses del fisco, pues tenemos que poner especial atención en estos casos cuando un contribuyente alegue que el otorgamiento de la garantía está excediendo de su capacidad económica, pues que no únicamente sea una manifestación y que con eso le baste a los jueces para reducir los montos o dispensar el otorgamiento. En este caso nosotros tenemos que exigir que se demuestre, que quede probado en el juicio que el crédito fiscal de verdad excede la capacidad económica del contribuyente y que no tiene ningún medio para garantizar. Ahora, el artículo 136 recoge ya lo que especificaba la ley anterior y señala pues que la suspensión surte sus efectos desde que se dicta el acuerdo, aunque éste sea recurrido, y deja de surtirlos si no se garantiza dentro de los 5 días siguientes a su otorgamiento. Para que la suspensión deje de surtir sus efectos, se requiere de un pronunciamiento por parte del órgano que la concede, y este pronunciamiento puede ser de oficio o puede ser a petición de parte. Ahora, como ya vimos, pues si la garantía se tiene que constituir directamente ante la autoridad exactora, pues ya nos toca a nosotros estar muy pendientes, y si dentro del término de 5 días no se constituyó debidamente, pues nosotros tendríamos que solicitarle al juez que ya no surta, que deje de surtir o que no surta efectos la suspensión. Ahora, las reglas para el otorgamiento de la suspensión provisional pues ya establecen en ley que tiene que haber un estudio a priorístico de la apariencia del buen derecho y la afectación del interés social. Esto pues ya lo teníamos en la jurisprudencia, nada más que ahora ya está especificado en el texto de la ley. La audiencia incidental se deberá fijar para un plazo que no excede de 5 días
y el informe previo, el término para rendirlo son 48 horas. Cuando surgen elementos que puedan modificar la valoración a priorística que realizó el juez para el otorgamiento de la suspensión provisional, la puede revocar o la puede modificar. También nos tocará a nosotros ver si surgen estos elementos que pudieran modificar esta valoración, pues solicitar por escrito al juez que los analice y que en su caso modifique o revoque la suspensión. En el informe previo nos debemos pues limitar a establecer la certeza de los actos, a manifestarnos sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y muy importante, nos está estableciendo la ley que señalemos los datos necesarios para fijar el monto de la garantía. Aquí tenemos que estar muy de la mano con nuestras representadas cuando el acto reclamado sea un crédito fiscal, porque son las autoridades técnicas, pues las que van a tener en su poder pues todo este cálculo de la determinación del impuesto con sus accesorios, y eso lo tenemos que hacer valer para que las garantías que se constituyan sean suficientes y en su momento de obtener una resolución favorable a los intereses del fisco, pues podamos hacer efectivas estas garantías. El informe previo se puede rendir por cualquier medio, ya no nada más por los medios que tenía prevista la ley anterior, sino por cualquier manera que acelere la sustanciación del juicio. A falta de rendir el informe previo, cuando no lo rendimos, pues subsiste la presunción de certeza del acto que ya veníamos manejando. En el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documentales y la inspección ocular. Y obviamente pues no se rige el ofrecimiento de estas pruebas por las reglas del juicio principal, porque aquí no se da el plazo de los 5 días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia. Si esta audiencia se fija dentro del plazo de 5 días, pues no se puede regir por las mismas reglas que en el cuaderno principal. Y tenemos la novedad de que, se establece en la ley que el juez puede solicitar todos los documentos y puede ordenar todas las diligencias que considere necesarias para valorar sobre el otorgamiento de la suspensión. En la resolución que conceda o que niegue la suspensión, pues si se concede, se deben especificar las condiciones y los requisitos. Si la suspensión se niega, se debe dejar a la autoridad en libertad para que pueda ejecutar el acto reclamado, y se debe conservar la materia del amparo. El juez está obligado a dictar las medidas necesarias para conservar la materia del amparo. No obstante, en el artículo 147 se le permite al juzgador, se establece que de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá al quejoso en el goce del derecho violado. Y esto entra en contradicción con el artículo anterior, donde se señala que se debe conservar la materia del amparo. En este caso, pues ya hemos tenido nosotros bastantes experiencias en donde a través de una suspensión, pues incluso se deja sin materia el juicio. Y ahora, pues ya nuestra situación se complica más, porque pues ya la ley expresamente establece la posibilidad de que el juez restablezca a través de la suspensión, aunque de manera provisional, el derecho subjetivo que se alegue violado. Como ya lo comentamos, pues ya los particulares pueden ser parte en el juicio de amparo, y en este caso, pues cuando de llegarse a otorgar la suspensión, se debe ordenar a la autoridad responsable que ordene al particular que haya intervenido en la ejecución del acto reclamado, pues que realice las acciones necesarias para que se cumplimente con la suspensión. Aquí tenemos otra regla que puede ser importante para nosotros, porque se establece que la suspensión se concederá de tal forma que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado hasta su resolución. Esto puede permitir que nuestros actos de fiscalización pues se continúen llevando a cabo, a pesar de que pueda existir una suspensión para que no se emita la liquidación. Pero sí podríamos, con fundamento en este artículo, pues solicitar que podamos continuar fiscalizando al contribuyente, ¿no? Es un ejemplo. En el caso del remate ya hay una regla específica, se debe conceder la suspensión, pero se debe permitir el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes.
Se puede modificar también la suspensión por cualquier hecho superveniente, solamente que esto se tramita en la vía incidental y se aplican las mismas reglas que en el incidente de suspensión. Cuando se llegara a interponer algún recurso en contra de la sentencia interlocutoria que conceda o niega la suspensión definitiva, se deben remitir los autos originales, pero se debe dejar un duplicado del cuaderno incidental en poder del juez y se puede seguir actuando en este duplicado. Eso es algo nuevo, no lo teníamos antes. Y una vez culminado el juicio, se debe abrir un incidente para hacer efectiva la garantía y se tiene un plazo de 6 meses para aperturar este incidente. Por último, tenemos que, para la ejecución y el cumplimiento de la suspensión se aplican todas las medidas disciplinarias y de apremio, las responsabilidades, las sanciones y los delitos que están contenidos en el título 5 y de lo que mis compañeros les hablarán más adelante. Pues les agradezco mucho, por mi parte es todo. Buenas tardes. A mí me toca desarrollar el tema del amparo directo, que va muy relacionado con el amparo indirecto. Aquí hubo unas pequeñas modificaciones, no son tantas como en el amparo indirecto, pero sí hay unas sustanciales. El amparo directo se señala que proceden 2 supuestos: contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que dicten los tribunales judiciales, administrativos, laborales y agrarios. Es la primera vez que se incluye la palabra de agrarios en este tipo de leyes. Para hacer violaciones en este tipo de juicios es necesario que las violaciones se hayan hecho valer durante la tramitación del juicio, agotando los medios de recurso que establece la ley y que se manifieste la forma en que trascienden el fallo. Asimismo, también debe de señalarse si hay algún tema de constitucionalidad sobre normas generales a hacerse valer en este momento. El otro punto por el que procede el juicio de amparo directo es cuando se trate de sentencias definitivas o resoluciones dictadas por el tribunal colegiado, dictadas por el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, que sean favorables a los quejosos y que puedan impugnar únicamente cuestiones de normas generales. Este recurso es muy particular porque primeramente lo deberá de interponer la parte responsable, es decir, la autoridad responsable, en términos del artículo 104 constitucional. Si es admitido por el tribunal colegiado estudiará el recurso de revisión que interpone la autoridad responsable para posteriormente, si el mismo resultara fundado, estudiar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso sobre las normas generales que consideró violadas. Posteriormente, es importante destacar que cuando se hagan valer violaciones a las leyes del procedimiento, en todos los casos debe de hacerse valer durante la tramitación del juicio con los medios que establezca o los recursos que establezca la ley ordinaria y señalar de qué manera trascienden en el fondo. Una vez realizado esto, la demanda deberá de contener todas las violaciones que se hayan dado durante el procedimiento o durante el juicio. Asimismo, es importante señalar que esas violaciones que se dan en el juicio y que no se manifiesten en su momento procesal oportuno se tendrán por consentidas. Las violaciones que se hagan valer durante la tramitación del juicio deberán de hacerse de manera escrita y señalar a detalle de qué manera esas violaciones trascienden el fallo y afectan el resultado del mismo. El tribunal colegiado, por su parte, deberá de estudiar todas y cada una de las violaciones que se hicieron valer durante la tramitación del juicio o en el procedimiento, y asimismo aquellas que advierta en suplencia de la queja. Una vez realizado esto, el tribunal colegiado podrá analizar la demanda. La demanda de amparo directo deberá de contener como punto principal el acto reclamado, los preceptos que de conformidad con la fracción primera del artículo primero de la Ley de Amparo contengan los derechos humanos, los cuales se señalan que fueron violados, y asimismo señalar los conceptos de violación. Por primera vez en esta ley ya no se manejan que se tienen que desarrollar los conceptos de violación del procedimiento. La demanda se presentará ante la autoridad responsable, quien será la autoridad responsable, quien recibirá la demanda y quien se encargará de repartirla y remitirla al tribunal colegiado una vez que esté integrada. Es importante destacar aquí que si la demanda de amparo indirecto es presentada ante una autoridad diversa, esto no va a suspender el plazo. Una vez que es presentada la demanda, la autoridad responsable deberá de ver
si la demanda cuenta con todas las copias de traslado necesarias para las partes. Si no cuenta con ellas, deberá de prevenir a la parte quejosa solicitándole en un término no mayor de 5 días que presente las copias de traslado necesarias. Pasado el término de 5 días, se haya desahogado o no el requerimiento, lo remitirá al presidente del tribunal colegiado, quien determinará lo conducente. El presidente del tribunal colegiado recibirá la demanda y él podrá analizar si efectivamente la demanda no está completa por causas imputables al quejoso o porque no fueron imputables al quejoso y la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de cerciorarse, o porque hubo alguna anomalía por parte de la autoridad responsable. En este caso, por iniciativa del presidente del tribunal colegiado, devolverá la demanda otra vez a la autoridad responsable para que subsane la irregularidad. La demanda de amparo puede ser admitida por el presidente del tribunal colegiado, y el cual podrá determinar si admite, si desecha, o en su caso hay un motivo manifiesto y indubitable para tener por no presentada la demanda. Aquí hay un punto interesante. Antes la ley de amparo, que estaba vigente con anterioridad, señalaba que la demanda de amparo se iba a tener por no interpuesta, y por primera vez maneja la palabra que se tendrá por no presentada. Una vez que la demanda de amparo es admitida, el presidente del tribunal colegiado emitirá un acuerdo a través del cual admite a trámite la demanda de amparo. Esta demanda de amparo se admitirá a trámite y se le correrá parte a las partes, señalándoles que a partir de ese tiempo contarán con 15 días para presentar la demanda o para presentar el amparo adhesivo o alegatos. Estos términos corren a partir de la presentación de la demanda. Esta es una figura muy importante que destacaron al principio de la exposición, porque es la primera vez que se presenta el amparo adhesivo. Y el amparo adhesivo tiene como finalidad garantizar o ayudar al que obtuvo una sentencia favorable o que le benefició a seguir, a tratar de prevalecer el sentido del fallo o garantizar que la sentencia subsista. La persona que promueva el amparo adhesivo adherente deberá de señalar únicamente los argumentos que fortalezcan los conceptos que contienen la sentencia, es decir, hacer más fuerte la sentencia, o en su caso hacer violaciones procesales que no se hicieron valer en su momento y que pueden traer un perjuicio al trasfondo del fallo de la autoridad responsable. Por otra parte, una vez que ya es admitida la demanda, el tribunal colegiado contará con 90 días para formular el proyecto de resolución de sentencia. Este término de 90 días es para elaborar el proyecto, y una vez que esté el proyecto, el tribunal colegiado procederá a listar los asuntos que se resolverán en las sesiones correspondientes. Los asuntos serán resueltos en una audiencia pública y ahí se discutirán y aprobarán. Una vez que son discutidos y aprobados, se publicarán unas listas con el sentido del fallo en los estrados del tribunal colegiado, las cuales se darán a conocer a las partes. El tribunal colegiado contará con 10 días para formular el engrose de la sentencia. Una vez que esté el engrose, podrá publicarse por listas. Es importante destacar que el tribunal colegiado notificará el resultado de las listas a las partes a través de notificaciones por listas también nuevamente. El tribunal colegiado está obligado, que es una nueva novedad que tiene esta reforma, a estudiar aquellos argumentos que al final pueda redundar en un beneficio para el quejoso. Es decir, en todos los juicios de amparo directo, el tribunal colegiado está obligado a estudiar los conceptos de violación de forma y no de fondo y no de forma. Antiguamente estaba obligado el tribunal colegiado a estudiar los argumentos de forma para pasar posteriormente a los de fondo, y por primera vez obligan al tribunal colegiado a estudiar todos los argumentos de fondo y posteriormente los de forma. Asimismo, en caso de que la sentencia pueda ser recurrida a través del recurso de revisión, el tribunal colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia y se le notificará a las partes de manera personal. Únicamente se le hará conocer esta situación a la autoridad responsable y se le informará que los autos fueron remitidos a la Suprema. Y en caso de que se pase el término y no se promueva el recurso de revisión, se le notificará a la autoridad responsable que feneció el plazo.
El tribunal colegiado también se encargará por primera vez de señalar cuáles son los requisitos para establecer la suspensión en los casos en que así se determine solicitar la suspensión. La suspensión se deberá de resolver en un término no mayor de 24 horas y el propio tribunal colegiado determinará cuáles son los requisitos para cumplir su efectividad. Esta es una reforma también sustancial porque originalmente la sala responsable era la que determinara cuándo se iba a dar la suspensión y cuáles eran los requisitos. Y con esta nueva ley cambia y es el tribunal colegiado en un término no mayor a 24 horas el que establece cómo va a surtir efectos la suspensión y cuáles son sus requisitos que condicionan la suspensión de los mismos. Es importante destacar que la autoridad responsable al momento que recibe la demanda está obligada de ley dentro de los 5 primeros días a certificar cuándo cuándo fue notificada la sentencia al quejoso, cuándo se concurrió el traslado a las partes y rendir el informe justificado, para que ya con todos estos elementos se remita al tribunal colegiado y el tribunal colegiado pueda sustanciar el juicio en la manera que ya se estableció. Esas son las reformas principales. Y bueno, en todas las sentencias en amparo indirecto se hace hincapié que cuando se hagan violaciones procedimentales, hay 2 tipos de violaciones procedimentales que se pueden dar. Las violaciones procedimentales que afecten la defensa de los quejosos y que trasciendan en el fallo, y realmente estas violaciones procedimentales se hace referencia a todos aquellos juicios que son del orden civil, mercantil, laboral o agrario. Y el otro tipo de violaciones son las violaciones que se dan cuando trascienden la defensa del quejoso y es realmente en materia penal. En las primeras violaciones a las leyes del procedimiento, originalmente la ley contemplaba 11 supuestos y se incluyó uno nuevo, que serían 12, y se hace referencia a que los jueces deben de estar presentes en el momento en que se desarrolla la audiencia. Y por otra parte, en cuanto a las violaciones que trascienden en la defensa del quejoso, son las de materia penal y eran 17 fracciones y se incluyen 17. Estas fracciones, entre las más importantes que hay de las reformas, es aquellas que permiten y obligan ahora que a todo defendido que tiene derecho y que no tenga acceso a un defensor de oficio o le haga falta un defensor de oficio porque carece de conocer la lengua española, el idioma, es un indígena o no tiene medio de comunicarse, se le dé un traductor, un intérprete o alguien que lo apoye a desahogar todo este tipo de diligencias para que no suceda lo que pasó pues en los famosos casos que hemos sabido, como el caso de Acteal o como la de la francesa, que fue resuelto hace poco, donde se dijo que uno de sus argumentos principales fue que no se le proporcionó un traductor o alguien que lo ayudara desde el inicio del procedimiento del juicio a conocer y a poder explicarse sobre qué pasaba. Todos estos juicios, como señalé, se deben de hacer valer las violaciones procedimentales desde un inicio, desde que se sustancia el juicio, con los medios ordinarios que establece la ley y señalar de qué manera trascienden el fondo. Pero hay una excepción para hacer valer las violaciones procedimentales. Son 2 excepciones principales y una es cuando no se deben agotar estos requisitos cuando se afecten la defensa del orden público, la defensa de los derechos de los menores, de los incapaces, del Estado civil, de la sociedad, de la estabilidad familiar, de los comuneros, de los ejidatarios, de los núcleos ejidales, de los ejidos comunitarios y asimismo de aquellas personas que en estado de miseria o de pobreza máximo se encuentran en desventaja con otras personas y que les impida tener derecho al acceso a un juicio. Es una excepción que no debe de cumplirse para agotar todos los medios de defensa que establecen las leyes cuando se hagan violaciones a las leyes de procedimiento. Asimismo, otra excepción que se maneja en la ley de amparo es que cuando la ley que se aplica o se deje de aplicar al acto procesal sea contrario al derecho constitucional o a los tratados internacionales en los que México son partes. Estas serían las únicas excepciones para no agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias y determinar de qué manera trascienden en el fondo cuando se quieran alegar en este tipo de amparos indirectos violaciones a las leyes procedimentales. En las demandas de amparo, así como en las demandas de amparo adhesivo, deberán de hacerse valer todas las violaciones procesales que surjan durante la tramitación del juicio. Estas violaciones procesales deberán de señalarse la forma en que se dieron las violaciones procesales y que trascendieron en el fallo. Si no se hacen valer en la demanda de amparo o en la demanda de amparo adhesiva, se tendrán por consentidas.
El tribunal colegiado está obligado a estudiar todas y cada una de las violaciones procedimentales que se hicieron valer en las sentencias. En caso de que el propio tribunal colegiado advierta alguna de ellas, lo hará valer de queja, por medio de la queja. Es importante destacar que todas las violaciones procesales que se hagan valer, ya sea por las partes o por el tribunal colegiado de oficio o de queja, siempre deberán de hacerse valer en el primer juicio de amparo. Si no se hacen valer en el primer juicio de amparo, estas quedarán por consentidas y precluirá su derecho. Ahora bien, la demanda de amparo expresará siempre el acto reclamado, los preceptos que son considerados de conformidad con la fracción primera de la ley de amparo, que vulneran los derechos humanos y que trascienden en la esfera del fallo y los conceptos de violación. La demanda de amparo se presentará ante la autoridad responsable y la autoridad responsable será la encargada de remitirla al tribunal colegiado. Si alguna de las partes presenta la demanda de amparo ante una autoridad responsable distinta, esta no va a interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Una vez que es recibida la demanda de amparo por la autoridad responsable está obligada a requerir, en caso de que falte alguna de las copias de traslado, en un término no mayor de 5 días. Si en el término no mayor de 5 días no se desahoga la prevención, la sala responsable remitirá al presidente del tribunal colegiado la demanda y este será el encargado, a través del presidente, de determinar si tiene la demanda de amparo por presentada o no presentada. La ley anterior señalaba que la demanda se tendría por no interpuesta. El presidente del tribunal colegiado, cuando recibe la demanda, analizará si efectivamente no se desahogó el requerimiento por causas imputables al quejoso o porque hubo alguna anomalía por parte de la autoridad responsable. En este sentido, revisará y si él considera que no fue imputable a la autoridad, no fue imputable dicha omisión al quejoso, la remitirá nuevamente a la autoridad responsable para que subsane la irregularidad. Admitida la demanda de amparo, el presidente del tribunal colegiado tiene 3 acciones a realizar. 1, admitirá la demanda. 2, desechará la demanda cuando haya un motivo indubitable y manifiesto de que no procede admitirla o prevendrá al quejoso. Una vez realizado todo esto, entrará a trámite la demanda y se emitirá el acuerdo de admisión de demanda. El acuerdo de admisión de demanda tiene como finalidad notificar a las partes que la demanda fue presentada y se les correrá un término de 15 días para que preparen el amparo adhesivo o los alegatos. Aquí es importante destacar que por primera vez se destaca la figura del amparo adhesivo. El amparo adhesivo no estaba regulado anteriormente y esta nueva ley lo incluye. El amparo adhesivo tiene como finalidad que quien tuvo una resolución favorable o quiera que subsista el acto reclamado, realizará argumentos para refutar y reforzar la sentencia que originalmente fue dictada. El trámite de este juicio o de esta revisión de este amparo adhesivo se realizará de la misma manera que se realiza el amparo directo y se resolverá en la sentencia junto al amparo adhesivo. Una vez realizado esto, el tribunal colegiado tendrá 90 días para elaborar el proyecto de sentencia y una vez que tiene el proyecto de sentencia lo procederá a listar. Una vez que están listados los asuntos, se resolverán en audiencias públicas donde se discutirán y se aprobarán los resultados de los juicios. Una vez que son resueltos los juicios, se publicarán a través de listas en el tribunal colegiado a través de los estrados. Las listas son publicadas con un periodo de 3 días, no contando el día de la audiencia y el día de la sesión. Una vez que se acepta o se resuelve el asunto, el tribunal colegiado está obligado a publicar las listas en los estrados del tribunal colegiado, quien tendrá un término de 10 días para hacer el engrose de la sentencia. Una vez realizado el engrose de la sentencia, se publicará el sentido de la resolución en listas. Posteriormente, el tribunal colegiado, si determina que procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, notificará personalmente a las partes y a la autoridad responsable le informará que los autos fueron remitidos a la Suprema Corte de Justicia o, en su caso, que precluyó el derecho para interponer el recurso de revisión. Es importante destacar que una de las reformas más importantes que trae el amparo adhesivo y el amparo directo es que el tribunal colegiado está obligado a estudiar los argumentos de fondo.
Antes se estudiaban los argumentos de procedimiento, pero por primera vez se obliga al tribunal colegiado a estudiar todos y cada uno de los argumentos de fondo que redunden en un mayor beneficio para el quejoso. Posteriormente, y como último punto, la suspensión deberá de ser resuelta por el tribunal colegiado que conozca del amparo y ya no por la autoridad responsable. El tribunal colegiado tendrá 24 horas para resolver sobre la efectividad de la suspensión y determinar cuáles son los requisitos para que la misma pueda cumplirse. En sí, pues esto sería la manera en que se desahoga este tipo de juicio de amparo indirecto y pues eso sería todo. Por lo que respecta a esta primera sesión de la nueva ley de amparo, hemos concluido con la exposición de nuestros especialistas. Así que los esperamos para que nos acompañen durante nuestra segunda sesión, en donde tocaremos los títulos que nos restan, es decir, el 3 y 4 y también el título 5. Y bueno, los esperamos también para que participen con nosotros a través del videodiálogo. Es importante que nos manden todas las dudas y preguntas o comentarios que tengan con respecto a los diferentes temas que aquí hemos tocado. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente sesión.